Este sábado 13 de agosto del 2016 cumplió 90 años el líder Fidel Castro. Pese a 637 conspiraciones en su contra para acabar con su vida, este líder histórico llega a los 90 años de edad. Fidel Castro, uno de los principales actores de la revolución cubana, uno de los principales comandantes y líderes de la izquierda a nivel internacional. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica, reconoció en 1975 que habían organizado directamente 8 complots para asesinar a Fidel Castro desde el año 1960, pero nada pudo lograrse en contra de terminar con la vida de este líder Fidel Castro, porque llega a los 90 años de edad, llega con un legado y ciertamente la historia absolvió esta figura tan emblemática. Aquí continuamos en Opinión y Libertad. Y ya está aquí en el estudio con nosotros Héctor Gómez de la Cortina. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Eric, un placer. Sigue una campaña negra para la delegación mexicana en Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Cómo ves? Pues un auténtico desastre, Eric. La verdad es que después del buen sabor de boca que dejó Londres 2012 con las 7 medallas que se consiguieron, Río 2016 ha sido un auténtico desastre. Las cartas fuertes de la delegación mexicana no han logrado pues colarse a la zona de medallas y pues en estos momentos que estamos grabando contigo este programa hay una muy seria posibilidad de que México se vaya a ir en blanco y eso es gravísimo para el deporte nacional. Dicen que uno de los principales problemas es que tenemos a los mismos deportistas compitiendo desde el 2008. Pues mira, sí hay atletas veteranos. Está por ejemplo María del Rosario Espinosa, que fue oro en Beijing 2008, que fue bronce en Londres 2012. A mí me parece una extraordinaria atleta, sin embargo no se ve quién sea su relevo generacional, que eso es parte de la labor que tienen que hacer pues las distintas federaciones, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Rommel Pacheco, que aunque obviamente todavía tiene edad de competir, pero no se ve quién sea ya el relevo generacional que vaya a comenzar a apretarlo a él para mejorar aún más el nivel de competencia, ¿no? Ana Gabriela Guevara, ¿quién fue el relevo? Absolutamente no hubo relevo. Y además ella Guevara, se tuvo que ir a entrenar al extranjero. Exactamente. Con sus propios recursos, me parece. El caso, por ejemplo, de Belém Guerrero, que fue plata, si no me equivoco, en Atenas 2004, pues ya no hubo relevo. O sea, no hay representantes mexicanos en esas ramas. La verdad es que pareciera que salen a cuentagotas, ¿no? Y eso es algo muy, muy lamentable y es una responsabilidad, Eric, aquí sí hay que decirlo, de las federaciones de cada una de las disciplinas. Obviamente sin el afán de exonerar a la CONADE que preside Alfredo Castillo, pero creo que también las federaciones que muchas veces no dan la cara o que no es la cara visible del deporte en México, son también muy responsables porque que es algo que me parece que sí dijo muy bien Alfredo Castillo. Sí, ese es un problema de la federación, no de la CONADE. Sí, Alfredo Castillo lo que quiso resaltar es que la CONADE no elige a los atletas que van a los Juegos Olímpicos. Ellos no son los que capacitan ni los que tienen la facultad de decidir este talento nos puede servir para... Simplemente son intermediarios para canalizarlos a Río. Exactamente. Y ahora, el propio Ochoa Reza, dirigente del PRI, está confundido porque dice, habrá que pedirle cuentas a Alfredo Castillo al terminar Río 2016. No, señor, hay que pedirle cuentas directamente al Comité Olímpico Nacional, no a la CONADE. La CONADE a lo mejor tuvo problemas ahí en los uniformes, En los uniformes, en los apoyos. Por ejemplo, salió el tema del golfista que quedó en el lugar 51, pero que cuando lo entrevistaron para ESPN dijo, es que ni siquiera me han mandado los palos, man. No tenía palos ni tenía guantes. Ahí sí ya es una situación de fallas de la CONADE. Pero ¿quién elige a los deportistas y quién se encuentra a cargo de la capacitación? Pues es el Comité Olímpico Mexicano a través de cada una de las federaciones. Exactamente. Además, la CONADE se encarga de gestar la infraestructura y de promocionar el deporte como una actividad de recreación para las comunidades, para las sociedades, no para el desarrollo de atletas de alto rendimiento. Exactamente. Entonces, hay un problema de entendimiento de quién hace qué. Y también están cruzadas las responsabilidades.
Porque el Comité Olímpico Nacional sí los desarrolla, sí los elige, sí los capacita, Correcto. sí los lleva, sí forman a la delegación, pero la CONADE tiene que darles el uniforme y tiene que ser la agencia de viajes de ellos. Exacto. Hay demasiada burocracia. Sí, el problema añejo de México, que es engordar y engordar y engordar la burocracia, en donde en muchas ocasiones se duplican las funciones, o bien hay áreas que tienen distintas funciones cuando las podrías canalizar en una sola, ¿no? Exactamente. Lo que sí me parece y que más en el deporte. claro, porque imagínate, va un deportista y le pide al COM o a su federación X apoyo. Ujú. La federación tiene que ir al COM. El COM le dice que no y lo manda a la CONADE. Sí. Entonces se convierte esto en una verdadera pachanga, ¿no? En efecto, también dijo Alfredo Castillo que las medallas no son un indicador del nivel deportivo del país. Y tiene toda la razón, creo que hemos estado muy confundidos, que 7 medallas anteriormente pueden ser un mecanismo para encubrir el desastre deportivo que está en nuestro país, como el caso de Ana Gabriela Guevara, que con sus recursos se tuvo que ir a entrenar al extranjero con otro tipo de mecanismos, en otro tipo de instancias, y no con las libertades que te puede ofrecer el país en infraestructura o en apoyos. No lo encontró aquí Ana Gabriela Guevara, que es una de las más importantes deportistas del país. Entonces, ciertamente no es un indicador, y menos para la CONADE, que se encarga de promocionar el deporte. Exactamente, exactamente. Lo que sí habría que criticar a Alfredo Castillo, Ajá. desde mi punto de vista, es que ha tenido una actitud pues bastante bravucona. Sí. En los tweets que ha escrito a propósito de los resultados de ciertos y muy atletas poco profesional políticamente. Sí, bueno, pues creo que así. No esperen medallas. Sí. No digas eso. Oye, tú. A ver, exacto. Mejor guarda silencio. Exacto, por ahí queremos que Ajá. caiga por lo menos 1, 2, exacto. 3 medallas. No, para eso vas. Claro. Ahora, no sé qué tanto no vas haya influido ahí a tantearle. El caso de Rommel Pacheco con Yair García. El de Yair García se quejó de que se habían encendido unas luces antes del salto en trampolín y que eso a él lo había desconcentrado. Ajá. Pidieron que se repitiera el clavado y les dijeron que no. Y Alfredo Castillo casi al momento lanza un tuit en donde dice: ese es el precio por no haber querido pagar $15 millones a la FINA por haber cancelado el Mundial del 2017. Pues estaba latente un problema de que ya no iban a participar de plano la delegación mexicana. Sí. Yo no sé qué sería especular, Eric, si hubo ahí complot de los jueces o no, pero la realidad es que siempre, o por fallo de los atletas o por pretexto, exacto. Pues siempre se terminan por entregar resultados, pues la verdad es que bastante mediocres, ¿no? Entonces está el problema de la burocracia, un cruce de responsabilidades. Descentralizaron esta situación que era una responsabilidad directa de la SEP, lo descentralizan, le dan autonomía a estos organismos, se les cruzan las responsabilidades y a la mera hora nadie quiere acatar este deber de lograr las medallas, ¿no? O de representar con honor al país. Y son recursos que vienen de los impuestos de los mexicanos. Claro. Nosotros estamos contribuyendo a que utilicen un presupuesto bastante grande para capacitar y para promocionar el deporte. Y tenemos resultados mediocres. El asunto es que hay una corrupción muy grande en estas instancias y entonces habría que ver cuánto le importa o cuánto dinero se están robando ahí para mejor desaparecer esto. Exacto. Y que sean asuntos particulares. Mira, yo recuerdo una conversación muy álgida que tuvo el Carlos Albert cuando todavía trabajaba estaba con Ciro Gómez Leiva en CNI, Canal 40 se llamaba. Tuvo una conversación muy álgida con Nelson Vargas, que en ese momento era el titular de la CONADE, donde Nelson Vargas estaba defendiendo al gobierno de Vicente Fox, diciendo que era el que más dinero había invertido, diciendo que había invertido más dinero que el gobierno de Ernesto Zedillo. Y yo creo que Carlos Albert le contesta de una manera muy inteligente, y vamos al tema de los recursos. Carlos Albert le decía, es que eso no importa o no es determinante si los recursos no se aplican de manera correcta. Porque Carlos Salinas, si no mal recuerdo, es el que más le ha invertido al deporte mexicano, pero si ese dinero no es bien aplicado, si ese dinero se va en corruptelas, si ese dinero se va en engordar la burocracia,
a final de cuentas los resultados de los atletas pues van a ser los mismos o incluso peores. Entonces, si a lo mejor es poco el dinero que le invierten, pero está bien canalizado, creo que otra sería estaríamos hablando de otra cosa, Eric. Y también, como dice una frase, ¿no? Que dice que la victoria tiene 1000 padres y la derrota es huérfana, ¿no? Okay. Cuando hay un triunfador, todo el mundo se quiere subir al carro. Que lo apoyó el COM, que ahí estuvo la CONADE, y que desde es un orgullo para el Estado mexicano. Y ya le regaló una casa el gobernador de donde es originario el atleta. Ajá. Pero cuando no hay medallas o los resultados son medio que no. El culpable es Castillo. El culpable es Castillo. Yo no. Exacto, ¿no? Entonces es un problema que también acabamos en México donde nadie quiere asumir su responsabilidad. Y bueno, estos Juegos Olímpicos ocurren en medio de una situación política muy delicada para el país porque está ya el 25 de agosto próximo, inicia la fase final del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Entonces estamos a días donde el Senado de Brasil ya programó para el 25 de agosto próximo la fase final de este juicio político contra Dilma Rousseff, suspendida ya de sus funciones como presidenta. Así es, hay analistas que han criticado el juicio que se le está haciendo a Dilma Rousseff por mencionar que no meritaba para tanto, ¿no? No le están acusando de corrupción. Si recordamos, ella lo que le están acusando es de haberle mentido al país porque maquilló unas cifras de inflación, si no me equivoco, ¿no? Descubren ese movimiento de Dilma Rousseff y deciden pues utilizar una figura que se le llama impeachment, si no me equivoco, para proceder a hacer un juicio político. Yo creo que no hay, digamos que jurídicamente está bien realizado, está bien respaldado porque la Constitución brasileña lo contempla. Si es una exageración o no, bueno, pues dependerá, creo que es muy subjetivo qué tanta gravedad puede tener para una persona o para otra haberle mentido a tu país, ¿no? Pues definitivamente es un golpe político por la oposición. Lo que es una realidad es exactamente que este bloque de partidos que apoyó en un principio a Dilma Rousseff, hoy decide darle la espalda, aprovechar esta situación para dar un golpe político y arribar al poder, como ha pasado con el vicepresidente Michel Temer, que lo llaman el Frank Underwood de Brasil, que pertenece a un partido político que jamás ha ganado en las urnas, pero que hoy se está posesionando del poder. Y fíjate lo que es lo paradigmático, que varios de los congresistas que hoy están juzgando a Dilma Rousseff están acusados de corrupción. Y también acusaron a Lula da Silva, el padre político de Dilma. Sí, es que, mira... Le quitaron la oportunidad de pertenecer al gabinete. Para tener fuero, porque Dilma dijo, no, lo quieren juzgar, pues entonces lo puso la Secretaría de la Presidencia o el Ministerio de la Presidencia, así como se le llama ya, y un juez dijo, no, señor, va para atrás. Y bueno, esto lo que nos demuestra, Eric, que se está cayendo, o ya se cayó de plano, esta ilusión que resultó ser el Brasil, el boom brasileño, el boom de la economía brasileña, en donde aparentemente la violencia endémica de Río de Janeiro había desaparecido, donde Brasil era uno de los países más atractivos a nivel mundial, donde en México nos estábamos lamentando porque decíamos, es que nosotros deberíamos de ser el Brasil de ahora. Exacto. Nosotros deberíamos de estar ocupando el papel de Brasil. Yo creo que Brasil... Traigan a Lula para que promocione la reforma. Yo creo que Brasil se vendió muy bien ante el mundo entero. Sí. Y eso se vale, ¿no? Un país, y ese fue un logro de Lula da Silva. O sea, vendió la imagen de Brasil de una manera impecable, pero hoy al paso del tiempo todo se está derrumbando. En efecto. Y antes de pasar a otra cosa, el tema del fuero que mencionaste, ¿tú ves positivo que lo quiten en México? Yo creo que sí, porque el fuero se ha venido pervirtiendo de lo que era una labor fundamental, porque el fuero se crea precisamente para que los legisladores, porque en un principio nada más el fuero era para los legisladores tuvieran la posibilidad de tener libertad de expresión y de poder en un determinado momento criticar al gobierno de la República. Esa fue la función del fuero. Y ahora se ha venido pervirtiendo para que quienes gozan de ese privilegio roben,
manipulen y abusen del poder. Exacto. ¿Cuántas veces hemos visto videos en donde se detiene algún diputado, algún funcionario, ¿no? Vamos a dejarlo así, y dice, oye, ¿qué te pasa? A mí no me puedes tocar, yo tengo fuero. Ajá. Es una perversión ya del fuero, ¿no? Es una lástima. Y sin embargo, los periodistas deberían tener fuero. Sí, por supuesto. Ellos sí deberían tener Ellos libertad sí. de expresión y más bien se les destituye o los matan o los desaparecen o los censuran, ¿no? Tenemos muchos casos. Exacto. Uno de ellos en Celaya. O sea, debería haber alguna reforma que dé protección. Sí. Y en donde el fuero se estableciera de una manera muy concreta, con cuáles son sus límites, con cuáles serían sus alcances, para que también no llegara a confundirse la libertad con el libertinaje. Sí, porque no tenemos libertad en ese país. Yo creo que ha habido avances importantes, Eric, sin embargo... No, hay un vendaval autoritario, hay una regresión en la libertad. A lo mejor... Destituyeron a Ferriz, destituyeron a Carmen Aristegui. Bueno, pero la situación ahí es que no podemos Quieren mutilar el libro de Carmen Aristegui. Pero no podemos comprobar ahí que exista la mano del gobierno, ese es el problema. Ah, pues esa es la política. No. Yo creo que los Vargas... Pero es evidente, están los signos. Dijeron, oye, mejor cualquier semiólogo profesional lo puede constatar. Creo que ha habido avances importantes, creo que no debemos permitir que haya un retroceso. Eso sí me queda absolutamente claro. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Uno por Uno.